La hija del millonario nunca dijo la verdad hasta que un basurero reveló su escalofriante secreto. La noche había caído sobre la lujosa mansión de los del castillo. Las luces titilaban, como si los fantasmas de secretos no contados danzaran en los rincones. De repente, un grito rompió la calma, el eco retumbó como un trueno, y los sirvientes se miraron, temerosos. En el corazón de la mansión, Valentina, la única hija del magnate, conocía un secreto tan oscuro como el fondo de un pozo. Su vida era un juego de apariencias, pero había algo más, un terrible misterio que podía cambiarlo todo. Nadie creía que la dulce niña de ojos verdes pudiera ser la fuente de tal horror, pero la verdad estaba por salir a la luz. En la calle, un basurero, un hombre común con un pasado complicado, encontró algo en un viejo contenedor de reciclaje que lo hizo temblar. Un diario cubierto de polvo, las páginas amarillas hablaban de traiciones, muertes y un pacto que nunca debió existir. Con cada palabra, la tensión crecía, un nudo en el estómago, las sombras de los árboles parecían murmurar entre ellas, mientras la curiosidad se convertía en inquietud. Era más que un simple diario, era un mapa hacia el corazón de la oscuridad que rodeaba a la familia. El basurero, luchando entre la duda y la ética, sabía que debía hacer algo. ¿Pero y si la verdad lo destruía? De repente, la mirada aterrada de Valentina apareció en su mente. Como si pudiera sentir su desesperación, su pecho apretado, cada palabra la acercaba más al abismo. Las luces de la mansión titilaban aún más intensamente, como si anticiparan el inevitable colapso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y ya que estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada increíble persona que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El basurero respiró hondo, el diario en su mano temblaba y su mente batallaba con el miedo. En la mansión, Valentina escuchó un susurro, un sonido que parecía llamarla desde el interior. ¿El momento estaba cerca? ¿Qué haría el basurero con la verdad que había descubierto? La noche aún estaba joven, pero ya podía oler el peligro en el aire. Algo inevitable estaba a punto de suceder y la vida de Valentina jamás volvería a ser la misma. Alguien debía decidir, y el tiempo se estaba acabando. El viento sopló fuerte, arrastrando hojas secas que parecían correos de advertencia. En la calle, el basurero se encontraba atrapado en una espiral de confusión. Su mente estaba llena de imágenes del diario, las palabras escritas en tinta desvaída hablaban de un pasado turbio que podía desterrar para siempre a la familia del castillo. Con cada página que leía, una ola de horror se desbordaba en su interior. Mientras tanto, Valentina sentía que el aire en la mansión se volvía más denso y pesado. Había estado intentando olvidar aquella parte de su vida, esos ecos lejanos de un pasado que la acechaban, día tras día. Se detuvo frente a un espejo, sus manos temblaban mientras se tocaba la mejilla. Eres fuerte, se dijo, pero en su interior la inseguridad crecía como sombras en un atardecer. De pronto, un estruendo la sacudió. Miró hacia la puerta, el sonido provenía del jardín. Su corazón latía desbocado, y la angustia creció en su pecho. Decidió salir, enfrentarse al desconcierto que la rodeaba. La luna brillaba con intensidad, iluminando el camino hacia el terror que acechaba. Podía sentirlo, un oscuro presagio en cada paso. En la calle, el basurero discó en su mente un plan, aún dudando si debía acudir a la policía o enfrentarse a la familia. Pero entonces, recordó la mirada de Valentina, esa mezcla de fragilidad y valentía. No soy un héroe, se decía a sí mismo, mientras el frío de la noche le hacía temblar. Sin embargo, un fuego ardía dentro de él, algo en su interior le decía que debía actuar. Cuando Valentina llegó al jardín, el aire se tornó helado. Escaneó la oscuridad, buscando respuestas entre sombras. Y entonces lo vio, un hombre solitario, de aspecto cansado, aferrando algo en su mano. Era el basurero. Un escalofrío recorrió su espalda.
Su instinto le decía que debía acercarse, que esa figura contenía una verdad escondida. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, su voz temblando como sandalias sobre el pavimento. El basurero se giró, la sorpresa reflejada en su cara. Aquellos ojos verdes, llenos de miedos infantiles, le hicieron recordar por qué había comenzado esta búsqueda. Soy alguien que encontró esto, respondió, levantando el diario. Se le quebró la voz al dar un paso hacia ella. Debes saber lo que dice. Valentina sintió que su mundo giraba. El diario, esa pequeña cosaufos que podría desatar un cataclismo. ¿De qué hablas?, inquirió, el sudor frío empapando su frente. No puedo quedarme callado, dijo él, su voz resonando cargada de determinación. No puedo dejar que el silencio mate a más personas. Un silencio tenso se apoderó de ellos, mientras las hojas susurraban sus secretos. Valentina sintió el peso de su herencia caer sobre sus hombros, podía escuchar el eco del pacto mencionado en el diario resonar en su cabeza, como campanas de una iglesia antigua. ¿Qué pacto?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero antes de que él pudiera abrir el diario, un sonido escalofriante rompió la noche, un grito deteniendo el tiempo. Provenía de la mansión. Valentina retrocedió, su corazón se detuvo. Tenemos que irnos, dijo el basurero, el pánico en su mirada. ¿Por qué ese grito sonaba como si fuera la señal de su propia condena? Valentina miró hacia atrás, su vida estaba a punto de dar un giro irrevocable. No puedo quedarme, musitó, el miedo apretando su pecho, pero el basurero la tomó del brazo. La verdad es más peligrosa que cualquier grito en la noche. Vámonos. A medida que se alejaban de la mansión, el miedo comenzaba a transformarse en algo más, resolución. ¿Pero qué secretos se escondían aún en el diario? La verdad podría ser su perdición o su salvación. La noche aún no había terminado, y el siguiente eco del horror podría ser el último. Valentina y el basurero corrían por la senda del jardín, el eco del grito aún resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Cada paso en el suelo húmedo parecía más pesado. Ella sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, deseando entender el misterio del diario que el basurero sostenía con tanta desesperación. ¿Qué sucedió?, preguntó Valentina, su voz un susurro entre la brisa helada. Él apenas respiraba, pero la urgencia lo impulsaba. Lo vi todo. Hay algo oscuro en la familia del castillo, algo que está relacionado contigo, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de temor y resolución. Valentina se detuvo en seco, abrumada. ¿Algo relacionado conmigo? Las palabras flotaban en su mente. ¿Qué podía ser? Su familia siempre había ocultado secretos bajo un velo de riqueza y reputación, pero ahora estaban a punto de desbordar, y ella no estaba lista para enfrentarlos. Un nuevo grito rompió la calma de la noche, ahora más cercano. Debemos escondernos, exclamó el basurero, dirigiéndola hacia una sombra detrás de un árbol frondoso. Se agacharon, intentando no hacer ruido. La respiración de Valentina se aceleraba mientras trataba de asimilarlo todo. ¿Qué viste?, insistió, su voz un hilo de angustia. Afuera, los ruidos de pasos se aproximaban. Este silencio tenso se llenó de inminente peligro. Ella podía sentir el frío de la realidad abriéndose, una verdad que esperaba a salir a la luz. Estaba en el cobertizo de herramientas, buscando algo en la basura que había dejado atrás la familia, cuando escuché la discusión, dijo el basurero, su voz temblando por la revelación. Hablaban de un pacto. Uno que involucraba a tus padres y algo mucho más oscuro. Valentina contuvo la respiración. Su mente corría hacia las historias que había escuchado de niña sobre sus antepasados, murmullos sobre pactos de sangre y antiguas traiciones. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó ella, aunque temía la respuesta. No lo sé todo, solo escuché nombres. Se hablaban de maneras de conservar poder, de mantener una fortuna a cualquier costo. Pero había un rostro que se repetía, el de tu madre. Todo estaba conectado, y triste, y peligroso. Valentina sintió un nudo en la garganta, cada palabra del basurero se convertía en un nuevo ladrillo en la pared de su miedo. De repente, un rayo de luz iluminó el jardín, un faro que barría el área, y voces comenzaron a surgir. Eran los guardaespaldas de la mansión, armados con linternas, buscando al intruso.
Rápido susurró el basurero, su mano fuerte en el brazo de Valentina. No podemos quedarnos aquí. Se movieron, dejando el cobertizo, adentrándose en la oscuridad del bosque que rodeaba la mansión. Era un laberinto de sombras y susurros, un lugar donde los secretos podían ocultarse fácilmente, pero la amenaza de ser encontrados crecía con cada paso. Al finalizar el camino, llegaron a un pequeño claro iluminado solo por la tenue luz de la luna. El basurero se detuvo, dándole la vuelta. Escucha, Valentina, no podemos ignorar esto. La verdad en ese diario puede ser la clave para liberarte de tu pasado, pero mientras hablaba, un nuevo sonido interrumpió, un crujido detrás de ellos. Ambos se giraron, sus corazones latiendo con fuerza, presagiando lo peor. Sin embargo, lo que apareció ante ellos no fue un guardaespaldas, sino una figura conocida, alguien que nunca esperaron ver en ese lugar, de la que habían escuchado muchas leyendas y cuya sola presencia podía cambiarlo todo. Tengo que saber quiénes son realmente mis enemigos, pensó Valentina, mirando la sombra que avanzaba hacia ellos. La noche aún guardaba oscuros secretos y un desenlace que podría cambiar el destino de todos. Pero en su interior, Valentina solo pensaba en una cosa: ¿qué sería lo siguiente? Valentina se quedó paralizada. La figura que emergió de entre las sombras era una mujer, alta y de porte imponente. A medida que la luz de la luna caía sobre su rostro, Valentina reconoció sus rasgos marcados y ojos penetrantes. Era Eugenia del Castillo, la matriarca de la familia. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó Eugenia. Su tono era a la vez frío y acariciante, como el viento gélido que rodeaba el bosque. El basurero se mantuvo firme, pero Valentina notó que su rostro se blanqueaba al reconocer a la poderosa mujer. Valentina, salgamos de aquí, dijo él, su voz cargada de ansiedad, pero Valentina no podía moverse. El miedo se había apoderado de ella, pero también había una perversa fascinación. Razones, musitó Valentina, atrapando la mirada de Eugenia, quien sonreía con un aire de satisfacción. ¿Por qué estás aquí, de noche? He venido a recuperar algo que perdí, respondió Eugenia, sus palabras envolviéndose en una sensualidad peligrosa. Y parece que has encontrado el primer paso hacia mi secreto. Las palabras de la mujer hicieron eco en su mente. ¿Qué secreto? La curiosidad de Valentina luchaba contra su instinto de huida. Eugenia se acercó un paso más, y el basurero, consciente del peligro, puso su mano entre Valentina y la mujer. Toda esta vida ha sido una ilusión, Valentina. Esa mansión que ves allá, ese nombre que llevas, no es más que un manto para nuestros pecados. Eugenia habló con un tono hipnótico, como si cada sílaba también le fuera dirigida a su propia alma. La confusión giraba en la cabeza de Valentina como un torbellino. ¿Sus padres involucrados en un pacto oscuro? ¿Y qué parte de ella era responsable de todo esto? Las palabras resonaban con las historias que había escuchado en su infancia, esas leyendas de sacrificios ocultos y riqueza manchada de sangre. Lo que tú no sabes, continuó Eugenia, es que el diario que ese chico tiene puede desatar algo más grande, un poder ancestral que se ha mantenido oculto por generaciones. La mención del diario hizo que el basurero apretara su agarre sobre Valentina. No se lo des, Valentina. No importa lo que diga. Es un juego peligroso. Su advertencia vibraba en la oscuridad, mientras Valentina sentía una presión creciente en su pecho. Eugenia sonrió, pero algo en su mirada era sombrío. Los secretos de la familia del Castillo son más grandes de lo que imaginas. Y tú, Valentina, eres la clave. Valentina dio un paso atrás, el deseo de huir ahora en conflicto con la necesidad de conocer la verdad. ¿Qué deseas, Eugenia? Su voz era más firme de lo que se sentía por dentro. Lo que tengo aquí. Eugenia levantó la mano, señalando el aire con un gesto casi teatral. Es más que solo un diario. Puede cambiarlo todo. Puedo ofrecerte un futuro que jamás imaginaste. Pero hay un precio. El basurero soltó un resoplido, tenso, listo para actuar si fuera necesario. No caigas en su trampa, dijo él, su voz grave. Es un riesgo que no puedes permitirse. Valentina miró a Eugenia, luego al basurero, sintiéndose atrapada entre dos mundos. La luna brillaba intensamente, mientras un viento frío soplaba, trayendo consigo el susurro de promesas rotas y destinos fatídicos. Siempre habrá un precio, querida Valentina. Pregúntate,
¿vale la pena conocer el precio? El aire se enrareció, y en ese instante, Valentina comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Voy a saber, dijo finalmente, su voz resonando con decisión, pero justo cuando iba a acercarse a Eugenia, un grito aterrador desgarró la noche. Era una voz familiar, y Valentina sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Quién estaba en peligro esta vez? Un eco de su propia historia se desataba en ese instante, y lo que había creído estar controlando comenzaba a escapar de sus manos. La verdad comenzaba a tambalearse, y la revelación final podría ser mortal. Mientras el terror se apoderaba de ella, Valentina se enfrentaba a la historia que nunca eligió, pero que la llamaba. ¿Podría enfrentar el costo de conocer su verdad o sería arrastrada hacia las sombras para siempre? El grito resonante cortó la tensión de la noche como un cuchillo afilado, paralizando a Valentina y al basurero. Era un llamado desesperado, un eco visceral que provenía de una voz que conocía demasiado bien. Con cada segundo que pasaba, el sonido se intensificaba, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. Ahora no solo estaba en juego su curiosidad, alguien más estaba en peligro. ¿Quién fue?, preguntó el basurero con un tono entrecortado. La preocupación había sustituido su determinación, y la mirada fija de Valentina a la lejanía traía consigo un presentimiento aterrador. No pudo evitar pensar en su hermano menor, Lucas. Desde que su vida se cruzó con los secretos de la familia del castillo, siempre había sentido que su pequeño estaba cautivo en una historia más grande de lo que podían imaginar. Valentina se precipitó hacia el bosque, el corazón palpitante, mientras Eugenia la seguía con una risa suave, casi divertida. No te precipites, querida. A veces lo que creemos que es un grito de peligro es solo un susurro de revelaciones, dijo Eugenia con tono juguetón, su voz delicada como el tintineo de campanas lejanas. Pero en sus ojos había una oscura fascinación. Cálmate, Valentina, piénsalo bien, susurró el basurero, pero ella no podía pensar en nada más que en Lucas. A medida que corrió, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparla en su laberinto. Cada paso que daba la acercaba al sonido, pero también la alejaba de la razón. Sintió el frío del aire helado atravesando su piel, y cada aliento se convertía en una nube de niebla que se desvanecía rápidamente. El grito emergió nuevamente, esta vez más cerca. Era un llamado desgarrador que parecía contener su nombre. Con la adrenalina bombeando, Valentina no se detuvo a pensar. Lo único que podía hacer era avanzar, aun cuando la advertencia de Eugenia todavía retumbaba en su mente. Poco a poco, apareció ante ella una pequeña cabaña, oculta entre toneladas de ramas y sombras. La puerta estaba entreabierta, y el sonido parecía provenir del interior. Valentina se acercó con cautela, el corazón latiendo en su pecho como un tambor ansioso, mientras el basurero se mantenía a su lado, con un brazo recto y alerta. No quiero que te acerques más, dijo él, con un tono autoritario, temiendo que lo inevitable ocurriera si cruzaba el umbral. No puedo quedarme aquí, necesito saber, respondió Valentina, empujando la puerta con un movimiento decidido. El chirrido de las bisagras resonó en la frágil noche, creando una música oscura que vibraba en el aire. Dentro, la penumbra envolvía todo como una manta, pero algo brillaba en el suelo. Un destello plateado reflejaba lo que parecía ser un objeto. Y entonces, el grito se convirtió en sollozos, una mezcla de desesperación y tristeza que la envolvía. Valentina se acercó al objeto, sintiendo como su sueño se tornaba una pesadilla, pero fue allí donde se detuvo en seco. Lo que vio la desarmó por completo. Lucas estaba en el suelo, atado y con una mirada de terror que le heló la sangre. Su pequeño cuerpo, por primera vez, no mostraba la chispa de inocencia. Alrededor de él, revistas antiguas, documentos manchados de polvo y un calendario con fechas subrayadas en rojo llenaban la habitación. En la pared, un espejo roto reflejaba la imagen distorsionada de su hermano. Valentina se lanzó hacia él, pero la puerta se cerró de golpe, resonando como un trueno en su pecho. En ese instante, la risa de Eugenia aún flotaba en el aire, fusionándose con los ecos de los gritos mientras su propio mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo que descubras aquí cambiará todo lo que sabes sobre nosotros, Valentina. La voz de Eugenia parecía un susurro dentro de su mente. La elección es tuya, pero ten cuidado,
porque al final, el verdadero secreto podría ser devastador. Los ojos de Lucas, llenos de lágrimas y miedo, la instaban a actuar. Valentina comprendía que el tiempo se acababa y que debía tomar una decisión que no solo la involucraba a ella, sino a su hermano y al legado que habían heredado. Eugenia. Suéltalo, gritó con rabia, al mismo tiempo que un nuevo giro en su historia se atisbaba al otro lado de la puerta, donde la verdad y el horror se entrelazaban para desafiar todo lo que conocía, pero justo en ese momento, su corazón aún temía lo que vendría. La imagen de su hermano, vulnerable y atado, era un recordatorio de que en el juego de secretos, cada movimiento podía ser el último. ¿Podría salvarlo y, al mismo tiempo, desentrañar el secreto de su familia? La elección estaba ante ella, y la verdad era la única moneda que podía pagar el precio. ¿Qué haría Valentina cuando se diera cuenta de que lo que había estado buscando podría ser su peor pesadilla? Valentina sintió que el aire se le escapaba mientras miraba a Lucas, cuya pequeña figura temblaba en el suelo, atrapada en un mar de cuerdas que parecían absorber toda su esperanza. A su alrededor, el silencio se volvió pesado, casi tangible, y el eco de la risa de Eugenia seguía reverberando como una advertencia ominosa. ¿Qué me has hecho, Eugenia?, gritó Valentina, su voz temblando con rabia y desesperación. Se lanzó contra la puerta, golpeándola con fuerza, pero la madera permanecía inmóvil como un muro contra sus ansias de libertad. No se trata de lo que he hecho, querida. Se trata de lo que está a punto de revelarse, contestó Eugenia desde el otro lado de la puerta, su tono etéreo como el viento que mecía las hojas alrededor de la cabaña. La certeza de que el peligro acechaba más allá de esos muros estremecía a Valentina. Valentina se arrodilló junto a Lucas, tratando de deshacer al menos uno de los nudos que lo mantenían inmóvil. Su mente estaba en caos, cada segundo parecía contar como un minuto, y la angustia que resplandecía en los ojos de su hermano la atravesaba como una aterradora punzada. «Estoy aquí, Lucas». «Estoy aquí», murmuró, intentando infundirle valor. Un leve asentimiento de su hermano le hizo sentir una chispa de alivio, pero se extinguió rápidamente al escuchar el murmullo de voces, bajo y amenazador, que surgían desde fuera. No solo era Eugenia, había alguien más. «Los secretos de nuestra familia son como sombras, Valentina», dijo una voz desconocida, resonando en la oscuridad como un eco lejano. «Se arrastran en la penumbra, y cuando menos lo esperas, aparecen para reclamarnos». Valentina se congeló, el temor agarrándola del estómago. No podía permitir que ese nuevo misterio se interpusiera en su intento por salvar a Lucas. Con un movimiento rápido, comenzó a trabajar en los nudos sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza al recordar lo que había descubierto sobre la familia del castillo, secretos tan antiguos que parecían haber sido tejidas con sangre y traiciones. Fue entonces cuando su mano encontró un pequeño objeto frío en el suelo, un viejo cuchillo de cocina con un mango desgastado. Alzó la mirada en busca de ayuda, rotando sobre sus talones para encontrarse cara a cara con su reflejo en el espejo roto. El fragmento de vidrio no solo distorsionaba su imagen, reflejaba su vulnerabilidad y el eco de decisiones que la habían llevado hasta ese momento aterrador. «No puedo quedarme aquí», susurró para sí misma, el cuchillo en mano ahora se sentía como una extensión de su voluntad. Con un golpe firme, hizo añicos el espejo, convirtiéndolo en una lluvia de fragmentos brillantes que danzaban en la penumbra. El sonido retumbó como un trueno, rompiendo la atmósfera tensa e inyectando nueva adrenalina en sus venas. Lucas la miraba con ojos llenos de preocupación, y eso fue suficiente para darle el valor que necesitaba. «Tengo que sacarte de aquí», dijo Valentina, y con determinación comenzó a cortar las cuerdas que lo mantenían atrapado. Cada desliz del metal sobre el hilo parecía llevar consigo la esperanza de escapar, pero, en ese instante, la puerta se abrió bruscamente, y la figura de Eugenia se presentó como una sombra en la entrada. Su risa suave se había convertido en una mueca siniestra. «¿Creías que podrías liberarlo tan fácilmente?», dijo Eugenia, mirando el desastre que había causado con sus manos. «La verdad que buscas está entrelazada con todo lo que has desconectado». Valentina se detuvo, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad. La elección que había temido debía hacerse ahora, enfrente de la amenaza encarnada.
¿Protegería a su hermano o desentrañaría la verdad que podría destruirlo todo? La toma de decisiones pesaba sobre sus hombros, y mientras el viento aullaba fuera de la cabaña, una nueva revelación se cernía en el aire como una tormenta a punto de estallar. Eugenia. ¿Qué es lo que realmente has hecho?, preguntó Valentina, sus ojos llenos de desconfianza. En ese momento, la figura detrás de Eugenia se movió, revelando a otro desconocido que daría un giro inesperado a la situación. El futuro de Lucas y la verdad sobre su familia colgaban de un hilo, y el desenlace estaba cada vez más cerca. ¿Qué secretos se despegarían ante ella? ¿Y a qué precio tendría que enfrentarlos? La figura que apareció detrás de Eugenia era alta, con una presencia que parecía absorber la luz del ambiente. Valentina sintió un escalofrío correr por su espalda mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. El nuevo desconocido avanzó un paso, y la tenue luz de la luna reveló un rostro familiar, uno que había creído olvidado pero que nunca había desaparecido por completo de su memoria. Martín, susurró, sintiendo que el aire se le hacía cada vez más denso. Era su primo, el que había desaparecido años atrás sin dejar rastro, y el mismo cuyas historias familiares habían sido ocultadas tras un velo de secretos. Hola, Valentina, dijo Martín, su voz suave, casi profunda, resonando con una mezcla de nostalgia y advertencia. Su mirada se posó en Lucas, y la inquietud creció en el pecho de Valentina. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Valentina, chocada. La presencia de su primo significaba algo oscuro que iba más allá de la risa de Eugenia y el terror de la cabaña. Vine a liberar a Lucas, dijo Eugenia, interrumpiéndolo con una sonrisa helada. Pero no sin antes abordar algunos asuntos familiares. La tensión en la habitación alcanzó un clímax insoportable. Valentina se sentía atrapada entre dos fuerzas, una más familiar que la otra, pero ambas llenas de motivos sombríos. Las manos de Lucas, indefenso en el suelo, empezaron a temblar, y Valentina, con el cuchillo aún en la mano, dudó por un instante. ¿Qué haría? ¿Protegería a su hermano o se adentraría más en la oscura maraña familiar? Escucha, lo que pasa es que estos secretos se han tejido a nuestro alrededor desde hace generaciones, dijo Martín, haciendo una pausa, como si necesitara asimilar su propia revelación. Nuestra familia no es quien dice ser. Eugenia soltó una risa amarga. Todo lo que creías sobre nosotros es un relato que sirve para ocultar lo que realmente somos, y lo que hemos hecho. Valentina frunció el ceño, sintiendo la urgencia apremiante de actuar. Con un rápido movimiento, cortó el resto de las cuerdas que mantenían a Lucas atado. La determinación en sus ojos fue suficiente para que Lucas, temblando, se levantara con ayuda de su hermana. Valentina, tienes que confiar en mí. Hay algo en tu madre, en el legado de esta familia, que no puedes ignorar, dijo Martín, su voz cargada de una mezcla de melancolía y temor. La revelación cayó con fuerza sobre ella, como un ancla que la mantenía prisionera a la luz cruda de la verdad. Cada palabra que Martín pronunciaba desnudaba antiguos miedos. Una pregunta brillaba en su mente, quemando como un carbón ardiente. ¿Qué más había ocultado su familia? No tengo tiempo para eso ahora, debo llevarme a Lucas, respondió Valentina, apretando el cuchillo con fuerza. No puedes simplemente irte, Valentina, interrumpió Eugenia. Los secretos de tu madre serán desvelados si decides abandonar esta cabaña. Un oscuro silencio se apoderó del espacio. Las palabras de Eugenia resonaron inquietantemente, llenas de promesas de revelaciones dolorosas. Valentina pudo sentir el latido de su corazón, el miedo a lo que escucharía. ¿Ángeles o demonios? ¿Verdades o mentiras? Martín, empezó Valentina, pero la puerta de la cabaña se cerró violentamente, sacudiendo los vidrios que permanecían en su lugar. No. Abre esa puerta. Es hora de enfrentar la verdad, Valentina. Te lo advierto, lo que descubrirás podría cambiarlo todo, dijo Martín, su expresión ahora grave, acercándose un paso más a ella. El aire se volvió gélido, y con cada palabra, la sensación de que el suelo se estaba hundiendo bajo sus pies creció. Valentina sintió su mundo tambalear, y una corriente de pánico la invadió. Dime la verdad. ¿Qué hay detrás de todo esto?, exigió, haciendo a un lado su miedo, pero un estruendo sordo interrumpió su pregunta.
Del exterior llegó un rugido, como si la naturaleza misma reclamara lo que estaba destinado a permanecer oculto. En ese instante, un alto grito cortó el silencio, y una sombra emergió en la puerta. «¿Qué hidra está despertando?», murmuró Eugenia. Mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, Valentina supo que la batalla había comenzado. Un nuevo enemigo había surgido, y ella debía correr hacia lo desconocido. El secreto que había mantenido la familia del castillo a salvo ahora amenazaba con desbordar todo lo que conocía. «Lucas, agárrate de mi mano», gritó, mientras se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. Las sombras se acercaban. La verdad estaba lista para ser revelada, y mientras la tempestad se rodeaba, Valentina entendió que a veces conocer la verdad puede ser más aterrador que vivir en la mentira. ¿Qué horror les esperaba? ¿Qué secretos aún permanecerían a la vista cuando la tormenta finalmente pasara? Las puertas comenzaron a crujir bajo el peso de la tormenta. El viento ululante cargaba consigo una sensación palpable de agitación, mientras Valentina y Lucas, entrelazados por el pavor y la incertidumbre, se mantuvieron firmes en su lugar. La cabaña, una simple estructura de madera, parecía estar a punto de sucumbir no solo ante la fuerza del clima, sino también ante el horror que amenazaba con desbordar de sus propias entrañas. «Martín, ayuda», gritó Lucas, su voz temblando, mientras se acurrucaba detrás de su hermana. «No sabemos qué está pasando», Martín, aún con ese aire atormentado, dio un paso hacia Valentina. Sus ojos brillaban con una intensidad casi inhumana, como si el secreto que guardaba lo consumiera desde dentro. «Debemos enfrentar esto juntos, Valentina. Lo que viene es solo el principio», dijo, su tono grave como un eco de una advertencia del más allá. Eugenia había caído en un tenso silencio. La risa helada que la caracterizaba parecía haberse desvanecido ante la inminencia de lo desconocido. Con un gesto casi imperceptible, hizo que la luz titilaran, creando sombras danzantes que parecían burlarse de ellos. Un nuevo rugido resonó desde el exterior, acompañado de un sonido que parecía un crujido metálico, como una puerta que se abre a otro mundo. «No es solo un secreto, es un legado», murmuró Eugenia, su tono ahora cargado de un hielo que hacía que el aire a su alrededor se volviera espeso. «Nuestra familia ha estado en guerra con lo que no se puede ver, lo que no se puede entender». Valentina sintió que su corazón latía a un ritmo frenético. La revelación de su primo, esas escasas palabras que abrieron una grieta en la realidad, eran como un eco de advertencias ancestralmente susurradas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de desviar la mirada del rostro de su primo, que ahora parecía dividido entre el miedo y una determinación sombría. «Háblame con claridad». Martín hizo una pausa, sus ojos miraron hacia el suelo como si allí supiera más de lo que podían imaginar. En un acto desesperado, Valentina lanzó un grito ahogado. No podía enfrentar la falta de respuestas. La hidra, como dijo Eugenia, no es solo un mito. Es parte de nosotros, de nuestra historia familiar. Cada generación ha tenido su conexión con ella. Su voz se quebró en la última palabra. Lo que buscamos ahora no se trata solo de liberarte de esta cabaña, sino de lo que se cierne afuera, de lo que vendrá. Una sombra se deslizó por la ventana, y Valentina, sintiendo la adrenalina en su sistema, dio un paso atrás, sin soltar la mano de Lucas. El desgarrador alarido exterior se volvió más cercano, como si la propia tierra reclamara algo que había estado encerrado durante mucho tiempo. Eugenia corrió hacia la ventana, sus ojos desbordando de una mezcla de pánico y ansia. Es demasiado tarde para desear que esto no pase. Lo que hemos desatado no puede ser ignorado. El rostro de Eugenia se transformó en una máscara de miedo genuino, algo que nunca había mostrado antes. El viento barrió el entorno, y de repente, la puerta de la cabaña se vio envuelta en una luz sobrenatural. Valentina sintió como el ambiente vibraba, como una cuerda a punto de romperse. Sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad, y con ella, una sensación de horror apremiante se apoderó del lugar. «Valentina», gritó Martín, tomando un paso atrás, su voz resonando con la urgencia de quien se propone a prevenir un destino fatal. «Debes tomar una decisión. ¿Te quedas para enfrentar lo que realmente somos o huyes, arriesgando perderlo todo?» Con un estremecimiento que le atravesó el alma, Valentina supo que no había más tiempo para elegir.
El rugido afuera se intensificó, y en ese instante, comprendió que ni la cabaña ni los secretos que contenía estaban a salvo. «Decídete, Valentina», rugió Eugenia, mientras la sombra retumbaba cerca, las palabras resonaban en su cabeza. La decisión no era solo suya, la tragedia, el legado y el futuro de su familia dependían de cada movimiento que hiciera a continuación. ¿Se quedaría a enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos, o se atrevería a escapar hacia lo desconocido? La puerta retumbó una vez más, y Valentina sintió que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Mientras la luz abrazaba la cabaña, un grito ahogado surgió de su interior y un pensamiento se instaló en su mente: era el momento de conocer la verdad, por más aterradora que fuera. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire cargado de tensión, como un resorte a punto de estallar. La figura en la penumbra se trasladó, haciéndose más definida, y el terror se apoderó de ella. Era como si una parte de su esencia estuviera luchando por escapar, pero otra permanecía anclada a la necesidad de saber. «No tengo tiempo para más secretos», exclamó, su voz resonando en los muros de la cabaña. Martín, con los ojos desorbitados, dio un paso adelante, impulsado por una fuerza visceral. Se acercó a su hermana, como si su vida dependiera de desentrañar la verdad. La hidra no es solo un ser mítico. Es una entidad que devora el alma de quienes huyen. Si decides escapar, puede que no solo pierdas a tu familia, sino también a ti misma. Su voz se quebró, dejando entrever la desesperación. Valentina miró a su alrededor, a Lucas, quien estaba petrificado, a Eugenia, que ahora parecía una sombra de sí misma, y a la puerta, donde la luz sobrenatural pulsaba como un latido maligno. Su mente se debatía frenéticamente entre correr y enfrentarse a lo que no entendía. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Lucas, su voz un susurro asustado. La figura oscura se agachó y Valentina sintió que el aire se espesaba, como si algo antinatural intentara succionar su valentía. Mientras tanto, un eco profundo comenzó a resonar por toda la cabaña, como si las paredes mismas quisieran gritar la verdad. «La decisión está en tus manos», Valentina, dijo Martín con una firmeza que le resultó sorprendente, llenándola de valor. «La hidra no perdona». Eugenia, incapaz de soportar más la presión, miró por la ventana, su rostro blanco. «No puede ser», gritó. «Viene hacia nosotros». La angustia de Eugenia caló hondo en Valentina, amenazando con derribar su determinación. Sin embargo, un impulso poderoso comenzó a surgir en su interior. Se trataba de la necesidad de entender, de conectar con lo que su familia había estado ocultando durante tanto tiempo. «Cálmense», gritó, la voz resonando con una autoridad inesperada. «Vamos a quedarnos y enfrentarlo». «No puedo arriesgar perder todo de nuevo», Martina sintió, los ojos llenos de fuego. Eugenia retiró la mirada de la ventana, su inquietud transformándose en resignación. Lucas, aún temeroso, tomó la mano de Valentina, aferrándose a ella con gran fuerza. La puerta se estremeció una vez más, y la figura se deslizó lentamente hacia ellos, revelando contornos grotescos que desafiaban la lógica. Valentina sintió que un sudor frío le corría por la espalda, pero ya no podía retroceder. La elección estaba hecha. «¿Qué quieres?», exclamó al vacío, su voz vibrando con desafío. Sin respuesta, el ser avanzó, y de su boca brotó un sonido desgarrador, una mezcla de risa y llanto. Era un eco de todo el dolor acumulado en generaciones de su familia, de secretos que habían permanecido enterrados en las sombras. Débilmente, una luz comenzó a emerger del centro de la habitación, formando una esfera que iluminaba la cabaña con un resplandor que desnudaba cada rincón oscuro. En ese momento, Valentina comprendió que el ser era un espejo oscuro de sus propios miedos, reflejando no solo el horror de la hidra, sino también su propio legado y el futuro incierto que llevaban consigo. «Juntos o separados, lo enfrentaremos», dijo, su voz cada vez más fuerte, resonando como un canto de guerra. «No volveremos a escondernos». Valentina dio un paso al frente, y la atmósfera cambió a su alrededor, las sombras retrocediendo como si supieran que se había decidido. A medida que avanzaba, la luz aumentaba, revelando fragmentos de lo que había sucedido en su familia durante generaciones. ¿Podría ser que, al enfrentarse a la hidra, también estuviera enfrentándose a sus propios demonios? Una risa oscura retumbó desde la sombra y, de repente,
todo se detuvo. En un instante, la luz y la oscuridad se encontraron, y el eco de una voz profunda resonó en sus corazones. Listos para descubrir la verdad de lo que han olvidado, la pregunta colgó en el aire, y Valentina sintió que su mundo temblaba. Como si el destino estuviera a punto de revelarse. ¿Iban a ser capaces de soportar lo que la verdad les deparaba? La lucha apenas comenzaba, y el eco de aquellos que ya habían caído resonaba con fuerza en sus oídos, obligándola a elegir entre la oscuridad y la luz. En ese preciso momento, el suelo crujió, y una grieta empezó a abrirse a sus pies, devorando la realidad que conocían. Valentina sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies. El suelo se desgajaba, como si el mismo pasado estuviera exigiendo salir a la luz. Miró a Lucas, cuyo rostro palpitaba con miedo, y supo que no podía permitir que la oscuridad reclamara a su hermano. Con el cuchillo firme en su mano, se adelantó. Era el momento de enfrentar la verdad, no solo sobre la hidra, sino sobre su familia. No tengo miedo, pensó mientras su pecho se llenaba de una determinación ardiente. La luz que emanaba de la esfera brillaba intensamente, proyectando el entorno más allá de la cabaña, revelando figuras en sombras, ecos distorsionados de los secretos que rondaban a los del castillo. La hidra no es solo un monstruo, es la representación de nuestro legado, dijo Martín, insistiendo en la conexión. Su voz resonaba con un tono grave, como si cada palabra cargara el peso de la historia de la familia. Eugenia, lejos de su habitual frialdad, se acercó con una mezcla de temor y esperanza en su mirada. No volveré a permitir que nuestros viejos errores nos atrapen. Este es el momento de romper el ciclo, Valentina. La oscuridad pareció retorcerse en respuesta a su declaración, como si percibiera la discordia entre ellos. Del abismo emergieron figuras con rostros familiares, manifestaciones de lejanos antepasados que llevaban la carga de secretos ocultos. Valentina sintió un escalofrío, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Están aquí porque nos necesitan, reflexionó en voz alta. Debemos hacer frente a lo que hemos ignorado. El ser oscuro, la hidra, se disipaba un poco, dejando entrever fragmentos de la historia familiar. Pactos de sangre, sacrificios y decisiones atroces que habían conducido a esa pesadilla. La luz en la esfera parecía amplificar sus voces, dándole vida a gritos de advertencia y súplicas de redención. Valentina, escucha, exclamó la voz de Lucas, que la sacó de su trance. Él, aún temblando, añadió, no podemos huir más. Ella asintió. Todo el miedo acumulado en su interior se convirtió en valor. Con una nueva claridad, comprendió que no solo luchaban por su presente, estaban batallando por el futuro de cada miembro de la familia, una familia que había permitido que los secretos mancharan su legado. Si esto es todo lo que hemos sido, debemos cambiarlo. No dejaremos que la hidra nos devore. Con un gesto decidido, Valentina levantó el cuchillo y lo dirigió hacia la esfera luminosa. La luz pareció resonar con su fuerza, haciéndose más intensa. La verdad ya no podía seguir oculta. Juntos, se acercaron, lanzando al aire el dolor de generaciones, sus inquietudes y miedos. Una explosión de luz y oscuridad se desplomó sobre ellos. El grito de la hidra se tornó un lamento, casi como un canto de despedida. Valentina sintió que su corazón latía al unísono con el eco de la verdad que finalmente se liberaba. Y en un instante, todo se detuvo. Valentina se vio inmersa en recuerdos de su infancia, de las historias que sus abuelos solían contar, de valentía, de traición, de sacrificios necesarios. Los murmullos de sus ancestros tomaron forma, ofreciéndole un camino. No hay más secretos, resonaban en su mente como un mantra liberador. Cuando la luz se disipó, todo quedó en calma. Valentina se encontró de pie en la cabaña, con Lucas a su lado y Martín frente a ella. Eugenia se había desvanecido, como si su tiempo hubiera terminado. La hidra había sido derrotada, pero no sin dejar huella. Lo hicimos, dijo Lucas, su voz temblorosa pero llena de alivio. Valentina lo abrazó, sintiendo su corazón palpitante contra el suyo. En ese momento, comprendió que la supervivencia no solo dependía de descubrir secretos, sino de construir un futuro diferente, de sanarse mutuamente. Martín, con una expresión renovada, se acercó y susurró. Ahora podremos contar nuestra historia sin miedo. Pero lo que enfrentamos hoy debe recordarse. La cabaña, una vez prisión, se sentía ligera,
casi etérea. Abrieron la puerta, y la luz del alba comenzó a iluminar el camino. Valentina miró hacia él. Horizonte donde un nuevo día amanecía, lleno de posibilidades. Nunca más seremos prisioneros de nuestro pasado, gritó Valentina, sintiendo el peso de la historia caer de sus hombros. Lucas sonrió, finalmente libre del miedo que había cargado. Mientras avanzaban hacia el nuevo día, Valentina supo que la verdad, aunque a menudo aterradora, podía ser el primer paso hacia la sanación. La historia de los del castillo empezaba de nuevo. Pero antes de olvidar los ecos del pasado, una última mirada atrás encontró su lugar. Ellos habían enfrentado sus sombras, y las trascendieron. Y así, la historia continuaría, transformándose en un legado de luz en lugar de oscuridad. No dejes que la historia se detenga aquí. Si quieres conocer más relatos como el de Valentina y Lucas, dale like ahora. Esto alimenta el algoritmo y ayuda al canal a crecer. Y por favor, suscríbete inmediatamente para no perderte ninguna aventura exclusiva que está por venir. También, comparte tus reacciones y teorías en los comentarios. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este video ahora con al menos 5 amigos que tienen que ver esta impactante conclusión. No esperes ni un segundo más.